Esta maintiendo, mama. Siempre odiado. Esa palabra se deslizaron de su lengua con una sonrisa burlona y lo suficientemente afilada como para sacar sangre. Los ojos de mi hijastra brillaron con una inocencia practicada. Su voz tembló y lo justo para parecer sincera. Y Valeria, mi esposa, la mujer en la que confiaba, se quedó al mirandome como si el veredicto ya hubiera sido dictado. Hola, mi nombre es Mateo, y aprendí a la mala que la traición no siempre viene de los enemigos. AVC le va-tu anillo de boda y responde al nombre de mama. Uno pensaría que los ano invertido en construire un hogar, un ritmo y un futuro junto contarian para algo. Pero en una sola noche, todo se derrumbó porque una malcriada de 20 años le destiló veneno en el huado a su madre. Hola, espectador. Antes de continuar con el video, por favor asegurance de suscribirse al canal y darle al botón de me gusta si quieren ver más historia como esta. Recuerdo esa noche en fragmento duro y vidrioso. La luz de la sala era demasiado brillante, el silencio demasiado pesado, la mirada de Valeria demasiado fría. Mateo, empaca tu cosa. Ya no puedo seguir con esto. Su voz no tembló. La mi así. ¿Lo dis en serio? ¿Me está echando a la cal porque ella dijo algo? No respondió. Solo miró a su hija con ese amor ciego e incondicional que on solía reservar para mí. En ese momento, comprendí que yo no era su prioridad. Ni siquiera era su elección. Las paredes parecían assez eco con risa que no eran mías, y una lealtad que no era de ella. Y la part más cruel, ni siquiera preguntó que fue lo que real pasó. Sin pregunta, sin defensa, sin una segunda oportunidad, solo el exilio. Empaqué en silencio. Cada camisa doblada se sentia como un funeral. Cada par de zapato que caía en la malta se sentia como una pinzada de traición. Cuando la puerta se cerró de golpe a mi espalda, el air de la noche me golpeó como hielo. Me quedé ahí de pie, con una malta en la mano, mi matrimonio desmoronando a mi pie, y la sonrisa triomphante de su hija flotando en el reflejo de la ventana. Pero de jambes de cir algo, el mundo siempre ajusta su cuenta al final, y la deuda de él será grande. 3 semanas después, cuando Valeria apareció preguntando si había reflexionado, preguntando si estaba listo para disculpar mi volver a casa, no me limité a dar la vuelta. Me aseguré de que en bas sentirán el peso de su elección. Este no era el final. Este era el comienzo. La primera semana, dormí en el cuarto de huésped de un amigo, mirando al techo, repiciéndolo todo en mi cabeza, preguntando como ano de confianza podían colapsar en un suspiro. El silencio me oprimía el pecho. Cada vez que la pantalla de mi teléfono se iluminaba, una parte de mi deseaba que fuera Valeria admitiendo la verdad. Nunca lo fut. En cambio, veía las publicaciones de su hija. Indirecta barata, descripciones arrogantes, carnada para pelear, alguno hombre nunca aprenden cuál es su lugar. Me querian destruido. Por un momento, lo estuve. El dolor, sin embargo, es un maestro extraño. Para el final de esa semana, entendí que no fut la mentira de la chica lo que me arruinó. Fut la décision de Valeria de creerla. Su silencio, su traición. En la segunda semana, algo dentro de mí se calmó. Ya no lo raba. Ya no estaba enojado. Estaba frío, firme. La version de mí que rogaba que le creran murió la noche en que la puerta se cerró. Así que empecé a planear. Abrí la vieja caja de documento que había guardado por ano. Registro financiero, escritura de propiedad, prueba de mi aportación a todo lo que habíamos construido. Ella pensó que me iría sin nada, que podría borrarme con un portazo. Subestimó al hombre tranquilo al que había descartado. Para la tercera semana, me despertaba temprano, me preparaba mi propia comida y escribía lista en la calma de la mañana. Cada día me volvía más lucido, más frío, más fuerte. Así que, cuando finalmente apareció en la puerta de la casa de mi amigo, con la culpa asomando en su rostro, no temblé. Mateo dijo suavemente. Ambos necesitamos reflexionar. Tal vez si hora de que te disculpi vuelva a casa. La audacia. Quería que volviera arrastrandom como si yo fuera el problema. Sonré de forma lenta y deliberada.
Si réflexionner le susurré, entre gandole un sobre cuidados amande preparado. Sudedo temblaron à l'abrirlo. Eran los papel del divorcio. Por primrave, et la irakien ce que d'aba à la intempérie. Ce quedo mirando la palabra en negrita en la parte supérieure, il hugo dejo escapar una risa que no era risa. Es sonido nervioso que as una persona cuando el suelo se inclina bajo supi. Mateo, esto es ridiculo. Esta molesto. No tenemos que llegar a este extremo. Me apoyé contra el marco de la puerta, con los brazos cruzados, tan tranquilo como el air de la noche. Crest su mentira sin preguntarme ni una sola vez. Me echaste como si fura basura, y ahora espera que yo me disculpe. Suvo se elevó, desesperada. Emilla. Que se suponia que debía hacer? Ignorarla? Las palabras doliron, pero elo aclararon todo. Suis-je siempre había estado en primer lugar. Yo nunca había sido su igual, solo una conveniencia. Me acerqué un paso y bajé la voz. Se suponia que eras mi esposa. Se suponia que me conocía mejor que nadie. En lugar de eso, el giste su cuento por encima de mi verdad. Algo cambió en su ojo en ese instant, no era el miedo a perderme. Era el miedo a perder la vida que construimos juntos. La estabilidad, las finanzas, el hombre que mantenía la casa en orden, pagaba las cuentas y la respaldaba cuando nadie más lo hacía. Mateo, no haga esto. Solo hablemos. Yo ya había terminado de hablar. Mi silencio decía suficiente. Justo a tiempo, la chica apareció, de brazo cruzado y con la mirada llena de veneno. Que bueno se burló. Por fin se larga para siempre. Mama, déjà lo hier. De todo modo, siempre me tuvo envidia. Esta vez, su palabra no escociron. Me diront combustible. Sis como se formaban las primera grita en su alianza. Valeria la miró de otra manera. La sonrisa arrogante de la chica no la tranquilizó, la inquietó. Quasi senti lastima por els. Quasi. Se van a arrepentir de esto dis en voz baja, y serré la puerta. No sabian que yo ya había puesto todo en marcha. El pestillo hizo clic. Su voz se filtraron por el pasillo. Regano ahogado, répliqua afilada. Musica para mi wado. Por una vez, el duto perfecto de madre hija estaba desafinando. La venganza no es fuego. E hielo. Espera. Se esparce. Lo vuelve todo quebradizo. Durant los días siguientes, ejecuté cada paso que había trazado en aquella noche de insomnio. Me reuní con mi abogado, un viejo amigo que no necesitó de mucha persuasión para manejar esto de manera limpia y sin piedad. Revisamos todo nea por nea. La casa, las inversión, las cuenta conjunta. La mitad estaba a mi nombre. Aportación que ella había minimizado durant mucho tiempo la mandola ayuda. Yo había construido tanto de esa vida como ella, tal vez más. Luego estaba su negocio, es que yo ayudé a levar desde un dibujo en una servilta hasta generar ganancia, el que había financiado en su primero ano. Ella pensaba que era solo suyo. Yo tenía los recibos, los contratos, las transferencias, las firmas. Legalmente, no solo era su esposo. Era su socio capitalista. El silencio se había acabado. Cuando se dio cuenta de lo que estaba haciendo, intentó detenerme. Llamada, mensaje, visita sorpresa. No le contesté. Cada timbre sin respuesta le recordaba que había perdido el derecho a escuchar mi voz. Suis-je no pudo contener si empezó a publicar sobre mí en internet, amargado, desesperado, patético. Cada publicación gritaba inseguridad. Cada insulto demostraba lo que yo ya sabía. Su guerra conmigo apenas había comenzado, y él se estaba desarmada. El citatorio judicial oficial las golpeó como una tormenta. Mi abogado entregó todo de manera aguda y precisa. Division de bien, prueba de mi participación financiera, reclamó claro sobre lo que me pertenecía. Me imaginaba a Valeria leyendo, sintiendo como se fracturaba su arrogante certeza. En su mente, el divorcio era simple, et charme a la cal, verme arrastrar mi ofrecerme su perdón cuando yo estuviera lo suficientemente desesperado.
Pero no me estaba arrastrando, estaba escalando, hieran el quien estaban perdiendo el equilibrio. D'odia después, las si s'affura del juzgado, su expression se débacia entre la ira y la supplica. Mateo, por favor. No tiene que hace esto. Piensa en todo el lo que construimos. La miré a los ojos. Exactament. Lo construimos. No tu, no ella. Y me voit a levar el lo que me gane. Suija estaba a su lado, con los brazos cruzado y una mirada asesina. Solo era un ambicioso escupio. Nunca la amast, solo quería el dinero. Casi me eché a reír. Que gracioso. Yo no fui quien mintió para arruinar un matrimonio. Ella intentó abalanzar hacia mí, pero Valeria le agarró el brazo, diciendo, basta. Lo está empeorando. Empeorando. La palabra quedó flotando en el air. Porque si, el o peor estaba por venir para en bas. Mi abogado presentó todo de manera impecable. Cuenta congelada, bien retenido, propiedad bajo revisión. Por primera Valeria no tenía el control. Por primera los chilidos de Suija no influyen en nada. Y la part más dulce no fueron las batallas legal. Fut la tranquilidad de saber que me había marchado con mi dignidad intacta, habiendo recuperado mi voz y un futuro que ya no requería el permiso de una mujer que eligió una mentira, ni de una chica que siempre me odió. Fut ver como supe que no imperfecto vinculo se desmoronaba bajo el peso de las consecuencias. Valeria la culpaba por haber mentido. Y la chica la culpaba a ella por ser débil. Su alianza me había echado de mi propia casa alguna vez. Y ahora, las estaba comiendo viva desde adentro. Yo no había terminado. Porque la venganza no se trata solo de recuperar el lo que etuyo. Se trata de asegurar de que nunca olviden el precio de haber traicionado. Comenzaron las audiencias. Y con cada sesión, veía como se le caía la máscara cada vez más. La mujer segura de sí misma, que alguna vez se irguió orgullosa en nuestra sala diciendo que empacara mi cosa, ahora estaba encorvada en su traje, sudando en pregunta que no podía responder. Mi abogado la destrozó como si fuera cristal bajo un martillo. Y cada vez que intentaba restar l'importancia a mi papel en el negocio, la evidencia la fulminaba. Correo electrónico, recibo, contrato, todo le vaban su firma junto a la mía. Se veía más pequeña con cada revelación. Y luego estaba Suija, quien nunca se perdía una audiencia, sentada en la parte de atrás, con los brazos cruzados y clavando una mirada lameante. Quería hacerme sentir débil o invisible, pero cuanto más tiempo pasaba sentada allí, más se notaba su amargura. La gente en la sala murmuraba, preguntando por qué se veía tan inquieta y llena de odio, mientras yo permanecía sereno e inquebrantable. El punto de inflexión llegó durante el interrogatorio, cuando mi abogado le preguntó, expulsó o no a su esposo del domicilio conyugal sin previa discusión o prueba de alguna falta. Ella tartamudeó, desviando la mirada hacia Suija en busca de ayuda. Pero la chica no podía responder por ella, y se encontró sola en el estrado, ahogándose en su propia decisión. No sonré ni me regodé. Solo me quedé allí sentado en un silencio que era más fuerte que las palabras. Más tarde esa noche, mientras salía del juzgado, Suija me siguió hasta el estacionamiento con veneno en la voz, ¿cree que ganaste? Patético. Mi mamá nunca te lo va a perdonar. Me di la vuelta sin inmutarme y la miré a los ojos. No tiene que perdonarme. Pero alguien dia se dará cuenta de quien destruyó su matrimonio, y no fui yo. Por primera vez, su rostro flaqueó. Fut sutil, pero ahí estaba. Me subí a mi auto, y el cuero frío de los asientos me envolvió como una armadura, mientras las luces de la ciudad se difuminaban en el parabrisa. Y por primera vez en semana, sentí algo muy parecido a la paz. Porque la venganza no solo se estaba desarrollando en el tribunal. Se estaba desenvolviendo en su casa, a Puerta Cerrada, donde la confianza entre madre e hija se estaba haciendo añicos. Y eso que todavía ni siquiera había dado el golpe final. Las gritas se ensancharon más rápido de lo que esperaba, cuando me llegó el rumor a través de amigo en común de que su vínculo, en perfecto, se había amargado y Valeria había empezado a cuestionar a su hija. Cada palabra, cada historia, cada excusa nocturna.
lo que había sido una confianza ciega se convirtió en sospecha, hasta que una noche explotó, tuelo arruinaste todo. Il ailla le grito de vuelta, culpandom a mí, culpando al juez, y culpandola a ella por ser débil. Su guerra ya no era silenciosa. Era publica, y yo me mantuve calado porque no necesitaba entrom terme. Se estaban destruyendo mutuamente de una manera hermosa. La segunda audiencia el celo todo, cuando el juez fallo a mi favor otorgandom la mitad de los bien y reconociendo mi aportación financiera al negocio. El rostro de Valeria se tornó gris mientras las palabras resonaban en la sala, y su hija salió enfurecida a mitad de la sesión, azotando la puerta tan fuerte que hizo retumbar las paredes. Esa noche, recibí un breve mensage de supplica de su parte, Mateo, por favor, podemos arreglar esto. Hablemos sin los abogados. Me quedé mirando la pantalla un buen rato. Hubo un tiempo en que me habría aferrado a esa palabra, pero ahora se sensión vacía y casi insultante, así que no respondí. En lugar de eso, elaboré mi acto final de venganza silenciosa, junto con mi abogado, Islos arregló para transferir mi parte del negocio a un fideicomiso para financiar beca a mujer que habían sido abandonada o silenciada. Cada peso que se escapaba de su garra se convertía en un arma para la memoria, y mi dolor se transformó en la libertad de esa mujer. Cuando se enterró, su furia fut volcánica. Nuestro amigo me contaron que le gritó a su hija, acusándola de haberme empujado hasta este punto, mientras la hija le gritaba que era su culpa por haberse casado conmigo en primer lugar. Su alianza se convirtió en ceniza esparcida por el viento. En cuanto a mí, estaba de pie en el balcón de mi nuevo departamento, respirando el air fresco de la noche, libre e intocable. No solo la había dejado. Había reescrito el final. La última audiencia se sintió menos como una batalla legal y más como un funeral. El suyo, no el de su cuerpo, sino el de su orgullo, su poder y su control. El fallo del juez fut claro y me marché con la parte que me correspondía por derecho de todo el que construimos. Y, el que es más importante, me marché libre. Ella se quedó sentada con los hombros quedó y su hija susurrando furiosamente a su lado. Pero ni siquiera la chica pudo ocultar el pánico en su ojo al ver cómo se desmoronaba su reino, y ninguna de las dos sabía cómo reconstruirlo. Cuando terminó, no salí corriendo. Me pus de pie, recogí mi documento y pasé lentamente a su lado mientras ella levantaba su ojo enrojecido, buscando piedad, perdón, o tal vez esperanza. Y no le di nada. Afura del juzgado, la hija me estaba esperando, y así esa actitud arrogante, solo con una ira cruda que parecía miedo. La destruiste ciseo. Yo la de la cabeza, tan tranquilo como el hielo, no, se destruyó a sí misma. Tu solo la ayudaste. Su rostro se contrajo, pero no respondió, porque él lo sabía. En el fondo, él lo sabía. Semana después, me entré de que había vendido la casa. Aquella que yo alguna avait converti en un hogar, solo para poder cubrir los honorarios legal. El negocio, que era estable, empezó a tambalear sin mi mano silenciosa operando otra bambalina. Y la hija se mudó, dejándola sola en un departamento más pequeño, amargada y rota. Pero yo no observaba desde la amargura. Observaba desde la distancia y la fortaleza. Porque la venganza no consiste en gritar más fuerte que aquello que te lastimaron. Consiste en vivir tan plenamente que su traición no se convierta en nada más que una sombra afrenta a Toulouse. Y mientras firmaba los últimos papel, el secretario del juzgado me los deslizó por el escritorio con una sonrisa amable y dijo, ya es oficial. Pasé el dedo sobre la tinta, serré la carpeta y susurré para mí adentro. Bajé los escalones del juzgado y dejé que la ciudad me tragara, no como un exiliado, sino como un hombre que se había reencontrado a sí mismo. En las semanas siguientes, construí ritual tranquilo. Salir a correr temprano junto al río, tomar un café que no sabía a concesión, tener las habitación arreglada exactamente como yo quería. Hasta que una manana, llegó el correo electrónico de la primera beneficiaria de la beca, cuyo nombre no conocía. Una mujer que escribió, su beca me cambió la vida. Y me di cuenta de que la venganza ya había madurado para convertirse en algo más suave y más fuerte. Porque mientras él seguían dando vuelta entre las ruinas de elo que habían quemado, yo estaba plantando jardín en lugar que nadie podía incendiar.
Y quando más tarde un amigo en commun me dijo, et la sig preguntando por qué no le contesta, simplement de son rey de G que la pregunta se devancira como el humo. Porque el pasado se había convertido en una puerta cerrada, y yo no tenía ninguna razón para tocar. La noche en la que finalement empaqué la ultima reliquia de esa vieja vida el anillo, las lave, las fotografia a caminé con el hasta el río y susurré, gracia por la lección. Luego me giré hacia las luz de una ciudad que, de repente, se sentia nueva. Sabiendo que la venganza más verdadera nunca fut el sufrimiento de els, sino mi libertad para vivir una historia más grande que la que intentaron escribir para mí. ¿Qué opinan de esta historia? Déjenmelo saber en los comentarios. De gens me gusta y no olviden suscribirse para ver más historia de la vida real.